Continuemos. Como les decía, quedamos en la página 108, el punto número 2, dice, ¿puede romperse la unidad en la iglesia? Claro que se puede romper. Miren, como habíamos comentado, Mateo 16, 18 nos dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia, una sola iglesia. Desde el tiempo de Cristo, los primeros cristianos empezaron a hacer divisiones. Miren, hagan de cuenta, hacia una comunidad iba San Juan y predicaba a Cristo, pero lo predicaba San Juan. Y entonces esa comunidad decía, yo soy de Juan. A otra comunidad va Pedro y esa comunidad dice, yo soy de Pedro. A otra comunidad va Apolo y dice, no, yo soy de Apolo. Llega San Pablo y les dice a los corintios, eso está en la primera carta a los corintios, dice, ustedes van diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces, cada una de las personas, según quien les había anunciado el Evangelio, se hacían de su lado. Eso sucedió en las primeras comunidades cristianas, en la iglesia primitiva. Pero en nuestro tiempo sigue sucediendo. Miren, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, perdón, acá estamos en el Perpetuo Socorro, ¿verdad? Ya necesité ayuda. Entonces es que andamos en muchos lugares. En el Perpetuo Socorro. Nuestra parroquia es el Perpetuo Socorro. Tenemos dos sacerdotes que están generalmente ahí, y está el padre Guillén y está el Monseñor Miguel. Entonces, miren, vamos a suponer, en la parroquia acá del Sagrado Corazón de Jesús está el padre Gabriel. Supongamos que este domingo, el que le toca celebrar la misa de 10 de la mañana, vamos a suponer que es el padre Guillén, llega la gente a misa, ¿y qué creen? No estuvo el padre Guillén. Lo vino a sustituir por alguna situación, vino en apoyo el padre Gabriel de la otra parroquia. Entonces, ¿qué dice la gente? Ay, no me gustó, no estaba el padrecito, el padre Guillén, bueno, de perdida Monseñor Miguel, no estuvieron. Entonces, no me gustó, yo esta misa sí no. Ah, bueno, pues ya ni modo, ya la otra semana los veré, ¿verdad? Entonces, dentro de la misma Iglesia Católica, ya no estamos aceptando que a quien vamos a buscar es a Cristo, no al sacerdote. Lo mismo puede suceder que a lo mejor yo en misa de 5 o de 4 o de 6 de la tarde estoy esperando que el que va a celebrar es Monseñor Miguel. ¿Y qué creen? No, lo sustituyó el padre Guillén, y la gente así de, no, así no iba. Yo quería, ya sea el padre Guillén, Miguel, Gabriel, quien sea, pero ahí estamos mal, porque ahí lo que estamos demostrando es que no vamos a seguir a Cristo, vamos a seguir al hombre. Y nosotros la enseñanza que debemos de tener es estar con Cristo. En la misa, a quien se sacrifica es a Cristo, quien está celebrando, quien se presenta en cuerpo, es Cristo con todo su poder, con toda su gloria, con todo su amor, con toda su misericordia, está ahí en la Eucaristía. Entonces, ¿a quién debemos de buscar nosotros? Es a Cristo. Las divisiones no son nuevas. Dentro de del seno de la Iglesia Católica hay divisiones. Ahora, si nos vamos a nuestra casa, pues también hay divisiones, porque a mi esposo a lo mejor le gustará ir a misa a la de 6 de la mañana, 6 o 7 de la mañana, al otro quiere ir a la de 4, el otro quiere ir a la de 5 de la tarde. O sea, ¿por qué? Porque les gusta más cómo celebra el padre tal. Ahí no estamos uniéndonos. Bueno, esto ya es cuando vamos a misa, pero dentro de la misma casa, a lo mejor yo estoy hablando que todos fuimos a misa, pero a veces en la familia ya los jóvenes ya no quieren ir a misa. Empiezan las divisiones. ¿Pero qué creen? Al papá no le oyen, a la mamá no le escuchan. Pero ¿qué tal al amigo que ya trae otras ideas por ahí de New Age, de vente acá, que acá tenemos la Santa Muerte? Entonces ahí sí, vamos a leer las cartas, vamos a el tarot, hay muchas cocos y no sé, hay muchas cosas. Ahí sí hay muchas desviaciones, y entonces somos católicos, somos bautizados, nos decimos todavía católicos, pero andamos picando aquí y allá, ya se está perdiendo la unidad.
Y bueno, vámonos más lejos. A lo mejor mi primo, mi tío, mi familiar ya no pertenece a la Iglesia Católica, ya se salió. A lo mejor ni siquiera dice un nombre de algún grupo sectario o de algún grupo protestante. No, simplemente ya no cumple, ya se sale, ya no quiere estar dentro del seno de la Iglesia Católica. Entonces, ¿puede romperse la unidad de la Iglesia? Sí, sí puede. ¿Desde cuándo empezaron las divisiones? Desde el tiempo de Cristo, desde el tiempo de los primeros cristianos. Continúa obviamente en nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que yo, católico, tengo que hacer? Pues tengo que velar por esa unidad. Primero que nada, hacer oración por la unidad de mi familia. Uno cree que Dios no nos escucha, a lo mejor no, nosotros queremos que actúe inmediatamente. Dios sabe el tiempo, la hora, el momento en que va a actuar. Primero que nada, hacer oración, pero no podemos conformarnos con hacer oración, tenemos que ponernos manos a la obra. Aquí se ha unido a este grupo una amiga que tengo, se llama Vero, y puso manos a la obra, porque a este mismo grupo ya se unió a través de la plática, de la enseñanza, o sea, Vero se puso a transmitir y ya se unió otra chica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso, a tratar de jalar a la gente. Muchas veces la gente es difícil y no se deja, no quieren abrir su corazón a Dios, pero poco a poco vamos metiéndonos en nuestro trabajo, en nuestro entorno social, y podemos ir llamando poquito a poco a la gente para que no se vaya, más bien empiece ya a cumplir con la obligación que nos da ser católicos. Entonces, ¿puede romperse la unidad? Sí, sí se puede romper. Ahora, vamos a hablar un poquito más, haciendo historia. Fíjense que en el siglo XV, allá por el 1500, les voy a decir específicamente en 1517, hubo un sacerdote agustino que se llamó Martín Lutero. Todos yo creo hemos oído hablar del protestantismo histórico que inicia Martín Lutero. En 1517, este señor dice: yo no estoy de acuerdo en prácticas que se están realizando dentro de la Iglesia Católica. Yo no estoy de acuerdo en que se vendan indulgencias, en que se vendan posiciones sociales, en que se cobre ciertas cantidades. Hace una tesis de 95 temas de los cuales él no está de acuerdo dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, no vamos a hablar tanto de esto. Se sale de la Iglesia y hace un grupo que son los luteranos. Hubo otro, Calvino, que tampoco estuvo de acuerdo, también es de la época, y dice, bueno, se une a Lutero y dice: yo también no estoy de acuerdo en esto y esto, y se sale de la Iglesia Católica y funda los calvinistas. De los calvinistas y los luteranos vienen otros grupos como los metodistas, bautistas. También el rey Fernando VIII de Inglaterra dice: yo me quiero volver a casar, pero resulta que yo ya estoy casado con una y el Papa no me quiere divorciar. Entonces, como yo me quiero volver a casar, pues me salgo de la Iglesia, ya no obedezco, y ese jala a toda la Iglesia de Inglaterra, y esos son los anglicanos. Pero las prácticas son las mismas de la Iglesia Católica. O sea, hay bautizos, o sea, los sacramentos se siguen cumpliendo, se celebra igual la Santa Misa, los santos los respetan. Es muy parecido a la Iglesia Católica, pero no obedecen al Papa. Entonces, ese es el protestantismo histórico que se dio en 1500, o sea, en la Edad Media. En Estados Unidos quien viene a vivir, quien viene a dominar el país de Estados Unidos, pues son los ingleses. Y los ingleses ya no son católicos, ya son protestantes, de ese protestantismo histórico que se dio en la Edad Media o en 1500, a partir de 1517. De estos grupos que ya no son católicos en Estados Unidos, hay quienes dicen: bueno, esto es un verdadero negocio, entonces yo voy a hacer mi grupo religioso, que más o menos andan por ahí estos grupos por
1833, por ejemplo, 1831 empiezan los Santos de los Últimos Días, en 1876 los Testigos de Jehová, a mediados de 1800 hasta nuestra época, se han venido haciendo sectas, pedacitos, ya de esos grupos protestantes que se salieron en un principio de la Iglesia Católica, ya se hicieron una proliferación de sectas y cada uno va enseñando lo que ahora no es lo original, que lo original era simplemente no obedezco a la jerarquía católica, no obedezco al Papa. Estos ya no, estos dicen, no, María no es virgen, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, eso es una fuerza. ¿Por qué me voy a confesar? No me voy a confesar. La misa, no voy a misa. La Eucaristía no sirve de nada, es una vacilada, es un teatro. Entonces rechazan, María no es virgen, María tuvo más hijos, María es una mujer como cualquiera. Empiezan a rechazar a la iglesia, rechazan la jerarquía, pero se van más allá, rechazan la enseñanza de la Iglesia Católica, la enseñanza de Cristo. Entonces estos grupos son, entre comillas, seguidores de Dios, pero rechazan y no obedecen nada de lo que Cristo vino a enseñar. No se confiesan, no comulgan, no van a misa, los sacramentos no los hacen válidos, o sea, ya hacen su propio, una mezcolanza de sigue a Dios, una manera de seguir a Dios, pero muy a su manera. Estos ya grupos les vamos a llamar sectarismo, que estamos hablando de Pare de Sufrir, Testigos de Jehová, evangélicos, mormones, sabáticos. Todos estos grupos tienen una enseñanza muy diferente a la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Miren, en el subtema 3 nos habla el libro de nosotros estamos llamados a promover la unidad. Efectivamente, como les había dicho, dentro de la Iglesia Católica estamos llamados nosotros los católicos a decirle a la gente tienes que ir a seguir a Cristo, no a seguir al hombre. Al que vemos que ya no quiere ir a misa, tenemos que llamarlo, hacer oración, tratar de platicar con él y tratarlo de llevar hasta donde nuestros medios nos alcancen a cumplir con la misa, por ejemplo, o con los sacramentos, la confesión al menos una vez al año. Dije al menos, o la confesión debería de ser siempre constante, pero por lo menos una vez al año, precisamente en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Bueno, y al que ya se salió, tratarlo de jalar, si estamos capacitados. Si no estamos aún capacitados, mejor no nos metamos en problemas, no vaya a ser que al rato no sea uno el que se salió, sino ya ustedes también ya están por allá. Estamos llamados a unirnos. Ok. En el tema número 3 nos dice, la iglesia no es una realidad replegada sobre sí misma, sino permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica. Aquí entramos los que nos vamos a otro lado a transmitir esta fe que Cristo nos ha enseñado, bueno, sin pandemia, misionera, ¿verdad? Pero dice, y ecuménica, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es tratar de llamar a los que se salieron de la iglesia, pero conservan la misma enseñanza. ¿De quiénes se está hablando aquí? Del protestantismo histórico, que respetan los sacramentos, que respetaron la misa, que respetan a los santos, que respetan la enseñanza que Cristo nos transmitió, y en su momento no obedecieron al Papa. Estamos hablando del protestantismo histórico, ese que promovió Martín Lutero. A ellos dice la Iglesia Católica, tú no tuviste la culpa, el que vive ahorita, de ese protestantismo, de eso que sucedió hace años, pero tú estás cumpliendo con toda la enseñanza de la Iglesia Católica, toda la enseñanza de Cristo. Por lo tanto, si tú quieres, te acepto que regreses y respeto, los sacramentos que tú ya tienes,
los voy a respetar de este lado porque voy a actualizarte a lo mejor tus documentos, pero realmente tú no tuviste la culpa de lo que sucedió entonces y que tu líder espiritual no obedezca al Papa. Si tú estás dispuesto a obedecer la jerarquía católica, yo acepto todos, ahora sí que te acepto acá y te revalido todos tus sacramentos. Estamos hablando de protestantismo histórico, luteranos, calvinistas, metodistas, anglicanos, a eso se les está hablando con el ecumenismo. La iglesia le abre la puerta, eso es ecumenismo, le abre la puerta al protestantismo histórico para que se una nuevamente a la iglesia católica. Pero, ojo, muy importante, no es la misma situación al protestante testigo de Jehová, que dice, María no es virgen, María tuvo más hijos, no la respetes, es una mujer como cualquiera, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, no te confieses, no comulgues, no vayas a misa. No es lo mismo, el infierno no existe, el alma es muy diferente, tú vas a vivir aquí en la tierra durante 1000 años, solamente 144,000 se van a salvar. Esas son ideas totalmente diferentes, que están, entre comillas, siguiendo a Dios, pero muy a la idea del hombre. Entonces, a ellos primero hay que capacitarlos, primero hay que enseñarles, primero hay que convencerlos y después la iglesia los acepta. Una vez que tú ya hablaste con él, que es una persona sincera, que es una persona abierta a la verdad, que es una persona que se arrepiente de haber hablado mal de tanto de la Virgen como de Dios, como de la Iglesia Católica, ¿puede regresar a la iglesia? Claro que sí, pero tiene que estar convencido y capacitado dentro del catolicismo. ¿Por qué? Porque si no, lo único que va a hacer este hermano separado, que si no está bien convencido, va a venir a jalar más católicos y se los va a llevar. Además de que el tiempo que no estuvo dentro de la Iglesia Católica no cumplió verdaderamente. Entonces, espero se haya entendido. El ecumenismo es abrirle la puerta a la Iglesia Católica a los que se salieron, pero a los que se salieron cumpliendo toda la enseñanza de Cristo que está en la Iglesia Católica. Los protestantes del protestantismo histórico, de esos que se separaron en 1517, los nuevos, que son los sectarios, es muy diferente, porque a ellos primero hay que enseñarles a profundidad, convencerlos que la Iglesia Católica tiene la verdad, y después que ellos son sinceramente, se han arrepentido de haber pues hecho, ahora sí que hablado mal desde la Virgen hasta todos los demás, y que están convencidos que la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó y que están decididos a obedecer, entonces sí, ya entran a la Iglesia Católica. Entonces, muy importante, para que permanezcan en la Iglesia Católica tienen que obedecer todo. Hablamos de los sacramentos, la Santa Misa y la obediencia a la jerarquía. Entonces, dice, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado seglar, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad matrimonial, la doctrina y la actividad de la Iglesia Católica en campo social se tiene que cumplir. Bueno, vamos a la página 110, nos dice el subtema número 4, dice la Eucaristía, signo de la unidad de la Iglesia. Obviamente, ¿verdad? En la Biblia, en 1 Corintios 10, del 16 al 17, nos habla de la Eucaristía. Nos dice en la cita, esta copa que bendecimos es la sangre de Cristo, este pan que bendecimos es el cuerpo de Cristo. Y también nos dice en la Biblia que desde el tiempo de los apóstoles acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, la misa desde los primeros cristianos está presente. ¿Desde cuándo inició la primera misa? El jueves santo, ¿verdad? El jueves santo, aquel día que instituye Cristo a sus primeros sacerdotes, la institución del sacerdocio, el día que les lava los pies. Entonces,
Ese Jueves Santo, que es el día de la fracción del pan, es la primera vez que se hace el ofrecimiento de Cristo por cada uno de nosotros y hasta nuestros tiempos se sigue cumpliendo. Esa Eucaristía es signo de la unión de Cristo con nosotros. Cada cuando nosotros debemos de acercarnos a Cristo, siempre, siempre. Es muy importante que no dejemos que nos pasen 2, 3, 4 meses sin nuestra Eucaristía. ¿Por qué? Porque al rato nos va a pasar 1 año, 2 años y más bien, no vamos ni siquiera a reflexionar cuánto hace que no me confieso, cuánto hace que no comulgo. Yo he escuchado desafortunadamente muchos compañeros, exageradamente muchos, que dicen, no, yo no voy a misa, y les parece una gracia. No voy a misa desde, o sería cuando se casó fulanito, cuando se casó perenganito, entonces en los 15 años. No es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar en todo momento cumplir y hacer que nuestra familia, los que podamos, los que se alcancen, cumplan también a la vez con este mandamiento, ¿verdad? Tenemos que acercarnos constantemente a la Eucaristía porque es el signo de unidad. Es la manera como nosotros nos unimos con Cristo. Acuérdense que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es la oración de Jesús al Padre. Padre, que todos estos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Vamos a empezar desde nuestra persona a unirnos constantemente con Cristo y tratar de unir a toda nuestra familia. Y cuando ya terminemos, o bueno, ya vamos avanzando con nuestra familia, tratar de ayudar a alguien que tal vez a lo mejor lo único que está esperando es que le hablemos de Dios. Bueno, por último, vamos a ver aquí en la página 112, dice, hay que recordar que esta unidad no es fruto solamente del esfuerzo humano, sino que es un don con el que Dios ha dotado a su iglesia. Entonces, como les decía, esta unidad se puede lograr porque Dios quiere la unidad. Cristo ha rogado por ella y roguemos también cada uno de nosotros. Bueno, vamos a les voy a leer el objetivo, espero se haya cumplido. Dice el objetivo del tema: comprender cómo Jesucristo ha querido que la iglesia sea una, para que los cristianos luchemos por estar unidos. Se los vuelvo a leer. Dice, comprender cómo Jesucristo ha querido que la iglesia sea una para que los cristianos luchemos para estar unidos. Espero en Dios que se haya cumplido el objetivo, que entendamos por qué Cristo quiere la unidad y que cada uno de nosotros tomemos nuestras armas y vamos a decir cuál puede ser nuestra arma, la Biblia, el conocimiento. Tomemos nuestras armas para favorecer o promover la unidad entre nuestros hermanos. Familia, hermanos en la fe, en el grupo catequético, en el grupo donde nosotros tenemos una formación. Miren, a lo mejor nosotros aquí estamos reunidos, pero analicemos y veamos adentro de nosotros, siendo sinceros, que nosotros mismos a lo mejor en algún momento no íbamos siguiendo a Cristo, íbamos siguiendo al hombre. Así lo que nos pudo haber pasado a nosotros, tal vez a nuestros hermanos que viven en la iglesia, que se la pasan ahí, que al mismo sacristán le pudo haber sucedido que cuando cambian al sacerdote, es que con este ya no me acomodo, este no me gusta, al mismo sacristán a lo mejor, ¿no? Entonces, tratemos de ayudar a quien esté a nuestro alcance. Comprendo perfectamente que esto de la pandemia está muy difícil y también es muy difícil evangelizar o tratar de ayudar a alguien a distancia. En lo que sean nuestras posibilidades, pues tratemos de favorecer la unidad para que el mundo crea que Cristo es enviado del Padre. Vamos a hacer una pequeña oración y no sin antes les agradezco todas sus oraciones, el interés que pusieron, o bueno, el amor que me han demostrado, pues en este momento que, sí, en la pandemia, ahora sí que esta enfermedad, se los digo,
Nunca lo dudé, pero ahora se los aseguro, sí existe. Cuídense mucho y vamos a hacer una pequeña oración. Y gracias a todos por sus oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque has permitido que nuevamente trabajemos con este método. Gracias por permitirnos estar todavía aquí. Gracias por cada una de las personas que están tomando los temas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos por cada una de sus familiares, pedimos por las intenciones que cada uno tenga. Te damos las gracias por habernos permitido nuevamente aprender un poquito de ti y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima.